Buen día para todos. Este video es con el fin de mostrar nuestro proyecto final del segundo semestre de la Ingeniería de Sistemas en la materia Programación de Bases de Datos. Nuestra base de datos principal o nuestro proyecto está basado en una universidad, ¿sí? Entonces voy a compartirles pantalla. Este proyecto lo conforma por eh, mi compañero Daniel Alejandro Espina Camargo y mi persona César Luis Rodríguez Solera, con el docente e ingeniera Mayra Alexandra Amador Lady. Bueno, bueno, un poquito la historia de la universidad es que por allí en los 70 se conforma como una institución técnica en un principio y que en ese entonces se llamaba INESPR. Ya para el 1992, en los 90, ya se puede conformar como no solamente como un técnico, sino también tecnológico, ¿sí? Y ya se fue pues conformando eh, carreras, facultades, y ya para el 2000 se crea o se establece el nombre como Fundación Universitaria Panamericana. Esto con el fin, pues claro, y al pasar de los años, pues iba evolucionando, iba creciendo, y pues gracias a la conciliación o las relaciones con el sector público, pues, pues ayuda y está ayudando a fortalecer y a mejorar el currículum que tiene la universidad como tal. La misión de la universidad de la fundación es la de formar líderes con valores integrales articulados con el sector productivo mediante un modelo de educación pertinente que desarrolle competencias para afrontar los desafíos del futuro. Y la visión es la de ser reconocida como la institución educativa de referencia en la transformación del sector público. Sí, ya siguiendo, los objetivos del proyecto como tal es la de desarrollar un sistema de información para el establecimiento educativo universitario que les permita digitar sus credenciales para el acceso a la plataforma, poder que los estudiantes puedan ver su información personal, sus materias, ¿sí? En el docente es poder, bueno, digitar las notas como tal, ¿sí? Eh, También como administrador poder hacer registro o crear perfiles, como bien sea para estudiantes y para docentes, también hacer consultas eh, como administrador, que bien puede ser consultar carreras, facultades, materias, entre otras, ¿no? Los objetivos específicos de estas es, primero, permitir que el ingreso del usuario, dependiendo del rol, para poder mostrar así la información, porque claro, no se le puede mostrar la información de un docente a un estudiante. Los privilegios que tiene el docente de poder digitar las notas no las puede tener el estudiante. Segundo, permite la interacción en el usuario, dependiendo de su rol, claro, poder agregar, eliminar y actualizar datos. Y por último, es permitir realizar consultas gracias a la conexión de PHP con MySQL. Otro objetivo es poder crear como una interfaz gráfica para poder manejar todos estos datos y poder visualizarlo. Un desarrollo web interactivo, por decirlo de una forma. Los requisitos que se van a manejar para la construcción de esta base de datos, primero,
es la velocidad del acceso. Segundo es el tamaño de la base de datos, el tipo de datos, facilidad de acceso a los datos, facilidad de extraer esos datos, el comportamiento del mismo, la seguridad que debe tener, claro, porque ¿sí? Debe ser personalizada dependiendo de lo que el cliente pues, necesite. Obviamente hacer consultas, tener una interfaz gráfica, tener un login para poder identificar el tipo de usuario. Para la construcción de la base de datos se debe tener en cuenta las siguientes tablas o los siguientes sí, bueno, tablas. Los profesores, los estudiantes, materias, carrera, facultad, login y administrador. Eh, ¿Cuál es la situación, problema de esta universidad? Y es que se desea almacenar la información de una base de datos de una universidad, de dicha universidad. Esa hace que la control, tanto los estudiantes, docentes, materias, carrera, facultad y notas del estudiante. Eh, ¿Por qué? Porque existen diferentes casos en los que se manejan físicamente esos datos, ¿no? Y por medio de papeles, por lo cual es incómodo y a la hora de buscar alguna información, pues eh, es pérdida de tiempo, desorden y pérdida de datos, ¿sí? Ya, y ya con la, con la base de datos, ya con programas y demás, pues a la hora de buscar información, pues será más fácil de encontrarla, ya que todo se encuentra actualizado y por medio de las consultas tenemos información al instante. Eh, y esta, bueno, y se preguntarán ustedes por qué elegimos MySQL, porque como bien sabemos, el lenguaje SQL, eh, Structured Query Language, es un lenguaje de consultas y, y, y es relacional, ¿no? Y es por ese motivo que lo hemos decidido. Hay, claro, bases de datos jerárquicas, de árbol, entre otras, pero la más certera o la que se consolidó con el cliente es una base relacional hecha en MySQL Workbench. Ahora vamos a ver los modelos, entidad relación, modelo relacional y casos de uso. Como podrá ver en pantalla, tenemos aquí todas las tablas por sus campos. Empezamos por el login. Este login tiene los campos de email y contraseña, en el cual el login puede verificar verificar al profesor, verificar al administrador y poder verificar al estudiante. Comencemos por que el profesor tiene los siguientes campos. Tiene un campo para género, edad, correo electrónico, y de profesor, que es la llave primaria, nombre, apellido, dirección de residencia, profesión. Ya, un profesor imparte materia. Un profesor puede impartir una o muchas materias, pero una materia puede ser impartida por un solo profesor. Bueno, ya en la materia tenemos semestre y de materia y profesión. Esto por un lado. Ahora, un profesor enseña, enseña a esto. Un profesor enseña
a estudiante. Muchos, un profesor, ¿qué? Sí, un profesor enseña a muchos estudiantes y muchos estudiantes tienen muchos profesores. Entonces es una relación de muchos a muchos. Ya pasando a lo que es estudiantes, pues tienen una variedad de campos, que es nombre estudiante, no, correo electrónico y de carrera, eh, estado civil y de matrícula, género, edad, teléfono tanto celular como teléfono casa y dirección de residencia. Este estudiante pertenece a carrera. A una carrera pueden pertenecer muchos estudiantes y muchos estudiantes y un estudiante puede pertenecer a una sola carrera. En la carrera tenemos eh, y de carrera y como tal la carrera o el nombre carrera, ¿sí? Ya pasando a facultad, facultad tiene, eh, perdón, facultad tiene los campos de I de facultad eh, y nombre de facultad. Y esta facultad tiene una carrera y tiene una carrera. Para terminar, terminamos con el administrador, que, que login verifica a administrador y este administrador tiene ID, nombre, email y edad. Esto sería básicamente, es un poco robusto y bueno, ya vimos lo que es entidad relación. Ahora vamos a ver eh, lo que sería el modelo relacional. Como podemos ver aquí, aquí están ya conformadas las tablas, casi el mismo diseño que se hizo en entidad relación. Si quiere vamos a pasar ahora al MySQL Workbench. Se los ingresaron los datos y el tipo de dato, claro está. Ya aquí para el login tenemos email, contraseña y administrador ID. ¿Sí? Aquí básicamente lo que hacemos es eh, ingresar las tablas, los campos de las tablas y definir su tipo de dato. El login aquí tenemos el email, ¿sí? Mm, ya para administrador, y de nombre, email, edad, y así sucesivamente con todas las tablas. Por ejemplo, aquí en el estudiante, demás, nombre estudiante, matrícula, teléfono, casa, también aquí en carrera, facultad y demás. También, bueno, claro está, aquí ya se hacen las relaciones, el modelo relacional. Con estas opciones podemos eh, asignar si es de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Aquí en notas y de nota 1, nota 2 y demás. Cuando se hicieron las relaciones, con esas las relaciones, pues se hicieron las llaves foráneas en automático. Eh,
Ya teniendo esto en cuenta, ahora vamos a pasar a lo que es los casos de uso. Tenemos tres actores. Tenemos como primer actor el administrador, como segundo actor tenemos al docente y por último tenemos al estudiante. Empecemos por el administrador. Este administrador pues puede crear el usuario, tanto es sí, crear el usuario y seleccionar el rol, si es estudiante o es docente. Y asigna privilegios. Como bien lo decía anteriormente, pues los privilegios para el docente, que es ingresar las notas y asignación del estudiante, que es que pueda ver esas notas como tal. Y también ese administrador puede hacer consultas, como bien sea para hacer consultas para facultad, para carreras, para materias. Ya el docente puede seleccionar la materia, claro está, porque el docente puede partir o enseñar muchas materias. Entonces se selecciona la materia, se selecciona el estudiante y se digitan notas posteriormente, ¿no? Y ya el estudiante, como último actor, puede consultar la información personal, eh, claro está, consultar las notas y agregar una foto, si se desea. Ya teniendo esto en cuenta, ahora vamos a pasar al desarrollo como tal. Lo primero que hay que destacar es que se utilizaron los lenguajes PHP y MySQL para hacer pues, tanto la conexión como la maquetación de la página. Y claro está, añadimos un extra que es SS, que es un lenguaje de diseño que le da diseño a esa estructura HTML como tal. Vamos a partir de la conexión. Aquí, mediante variables, server, eh, colocamos todos los datos de nuestra base de datos que tenemos eh, ya configurada o ya instalada aquí, ¿sí? Entonces, el servidor, user, el usuario, eh, el DB password, como en este caso estamos utilizando sham, no es necesario una contraseña. Y en esta variable conexión, se, como tal, ya, eh, eh, valga la redundancia, con esta línea de código, hace esa conexión con la base de datos. Si son correctas los datos, pues se iniciará y no habrá ningún problema. Eh, como optimización como podrán ver, tenemos muchos archivos. Entonces lo que se hizo, pues para optimizar el código, utilizamos la palabra reservada include, listo. Entonces, como lo dije, como bien venía diciendo anteriormente, utilizamos la palabra include y llamamos a ese archivo conexión.php. Lo que hace es, pues, de manera rápida o de manera sencilla, ejecutar ese archivo para la conexión y evitar, pues, pues, que en cada archivo, pues, incluyamos esa conexión que vemos acá, ¿sí? Bueno, lo primero cuando ingresamos a la página es el login. Es lo primero que va a ver. Aquí lo que ve primero el cliente o el usuario final es el login como tal. Entonces aquí se estructura todo. eh, el PHP, aquí está el código HTML, en el cual de login, en el cual se incluye SSS,
en el cual se puede ver el fondo, se puede agregar imágenes, bordes y demás. Aquí se está pidiendo los usuarios, el usuario y la contraseña. Y gráficamente lo que se va a ver es esto, en el cual como administrador digitamos nuestro usuario y le damos a iniciar sesión. Ya aquí el administrador pues puede ver su información como tal. Como bien lo decía aquí en intranet, puede tanto crear estudiante, ¿sí? Bueno, y aquí en crear estudiante podemos, sí, pues ingresar un nuevo estudiante como tal, cada redundancia. Por ejemplo, nilsson@gmail.com. ¿Sí? Vamos a ingresar una contraseña. Nilsson Márquez, su cargo 2. Podemos ingresar y podemos ver aquí que, que el registro sí se hizo correctamente. También tenemos las funciones de poder actualizar y eliminar. Por ejemplo, mire estos campos de nombre. Estos registros están vacíos. Entonces, como son datos falsos sin ningún valor, entonces se eliminan. Y nos quedamos con nuestros datos. Actualizar, pues nos redirige a una página. Actualizamos pues los datos. eh, ¿sí? Ya después, pero ya volviendo aquí al menú principal, ahora vamos a crear docente. Vamos a mirar un poco y va a ser casi igual de lo que se ve en el estudiante. Se crea el usuario, se le asigna el cargo que para profesor es el cargo 3 y pues se puede eliminar si es el caso. Y pues también como bien lo dije anteriormente, también el administrador puede consultar carreras, ¿sí? Agregarlas si es necesario, eliminarlas, actualizarlas, ¿sí? Facultad, aquí podemos ver que trae los datos de la base de datos. Eso quiere decir que hay una buena conexión, que hay una conexión establecida. Podemos regresar y podemos consultar materias, si es el caso. Bueno, como venía hablando mi compañero César, eh, en la conexión pues, se utiliza para poder conectar la base de datos con nuestra página. Para poder ingresar a nuestra página tenemos que crear un login. Primero pues el título, iniciar sesión. Luego agregamos el estilo. Ya esto es con CSS para poder medirle estilo. Como en este ejemplo, hacerle redonda la tabla, los bordes, la tabla, el TR, el TD de la tabla, los input de tipo texto y de tipo password, los labels y los input tipo submit. Luego cerramos el estilo. Acá le agregamos una imagen
la página, agregamos un color de fondo, luego centramos todo lo que viene siendo el cuerpo y entre eso hacemos un formulario que va a ser con el método post y la acción que nos que va, que trata sobre el ingreso de nuestra página, donde está almacenado la consulta para poder obtener los datos e ingresar a la página. Vamos a definir como tabla. Bueno, nuestro login lo vamos a colocar todo dentro de una tabla y vamos a agregar los labels que es de usuario y los inputs de tipo texto y contraseña. Además, tenemos que añadir el botón para poder iniciar sesión. Ya en el ingreso, pues abrimos, ingresamos con el PHP, luego con el include, que es para poder conectar la base de datos que está dentro de nuestro archivo conexión.php. Eh, Vamos a ingresar una condicional si no hay conexión, si eso significa que es distinto a conexión, entonces si esto es distinto a conexión, entonces se muere y no hay conexión y nos bota el error de que no hay conexión. Luego asignamos unas variables que va a ser va a ser el nombre, que es igual a post y va a tomar el usuario que se ingresó en el input del login. Y lo mismo con el password. Luego creamos una variable que va a ser la consulta. Hacemos el select, seleccionamos todos los campos de la tabla login, donde usuario es igual a la variable que hemos colocado anteriormente, creado anteriormente, y lo mismo con la contraseña. Luego todo esto lo almacenamos en una variable resultado y esto es, esto es un código de MySQL para poder, bueno, después todo lo almacenamos en una variable de resultado para poder obtener todos los datos de de la base de datos con este código de MySQL. Dentro de eso vamos a obtener la variable conexión que se había creado en, la conexión.php. Luego agregamos la consulta, la variable de la consulta. Después esto lo almacenamos en una variable que la vamos a llamar nr, que es igual a MySQL, es fetch array. Luego vamos a crear una variable nr, las filas de la base de datos, pero más extendida que el MySQL fetch row. Entonces esto lo vamos a almacenar en la variable nr recupera una fila de resultados como un array asociativo. Luego esto lo vamos a meter en un condicional para poder que cuando el usuario, según el cargo, pueda ingresar como estudiante, docente o administrador. En esto comenzamos con el if, luego la variable nr que habíamos hecho anteriormente recupera la fila que se llama cargo, donde si es igual a 1, entonces nos va a redireccionar a la página que se llama o al archivo que se llama proyectoadmin.php. Así sucesivamente con los otros.
else if, la variable nr que recupera las filas, la fila que recupera la fila cargo igual a 2 y lo redirecciona al proyecto estudiante.php. Acá lo mismo, si de lo contrario, si n es recuperado de la fila cargo, es igual, si es igual a 3 entonces redirecciona al proyecto docente.php. De lo contrario, si no es ninguna de esto, entonces el usuario no existe y nos vuelve a redireccionar al proyecto login para volver a ingresar los datos correctamente. En la página, eh, cuando uno ingresa como administrador, nos va a direccionar esta página que va a tener un estilo. Vamos a hacer un formulario. Vamos a crear un formulario con la acción que va a ser igual al ingreso.php y el método post. En este caso vamos a crear unos botones que solo serán visibles cuando el cursor está encima del botón principal. Entonces, va a hacer una clase desplegable. Luego creamos el botón y en ese botón va a tener una imagen. Luego cerramos y los botones, los cuales van a tener unos links que nos van a redireccionar al perfil, a las materias, las calificaciones y también nos permite cerrar sesión. Luego vamos a crear la tabla se crea la tabla para poder visualizar la información personal del administrador, de cualquiera, si sea estudiante o docente. Luego podemos colocar imagen para que sea la foto de perfil del administrador, docente o estudiante. Dentro de esta tabla vamos a incluir la conexión .php de la base de datos, el cual nos permite mostrar la información mediante una consulta. Vamos a almacenar esto en la variable SQL que va, que va a ser igual a seleccionar todo de la tabla administrador. Luego almacenamos, luego se crea una variable ejecutar que va a ser igual a la conexión que va a ser de tipo consulta, el cual se almacena la consulta que se hizo anteriormente. Luego vamos a hacer una condicional que es si, si es diferente de la variable ejecutar, entonces nos muestra, nos imprime que hay un error en la sentencia SQL y nos imprime la consulta que habíamos hecho. Luego, en cambio, si la variable ejecutar y que nos permite leer el número de filas, y si el número de filas es igual a 1, entonces vamos a hacer un while mientras que la fila es igual a la variable ejecutar. Tenemos que asociar esa, esa variable ejecutar con con la fila
con la fila uno, entonces podemos imprimir lo que es la identificación, el nombre, el correo electrónico y la edad. En cambio, si esto no se cumple, entonces nos botaría cero resultados y se cierra la conexión. Acá en esto se crea otro desplegable para poder que el administrador pueda pues crear los estudiantes mediante botones, crear docentes, consultas, consultar carreras, consultar facultad y consultar materia. Y se cierra el HTML. Ahora en, en crear estudiante, cuando le da clic en crear estudiante, lo redirecciona a esta página, el siguiente código que tener un estilo y el cuerpo va a tener un color. Luego agregamos un formulario que va a ser para poder insertar la acción que va a insertar en el archivo insertar.php con el método post. Creamos unos labels. También agregamos unos inputs de tipo texto, de tipo password para la contraseña, de tipo texto para el nombre, de tipo texto para el cargo y uno de tipo submit para poder enviar los datos o registrarlos en la base de datos. Luego se crean las tablas para poder tenerlo todo bien estructurado. Creamos en el título, digo, el- la cabeza de la tabla que va a tener el nombre, el cargo, el usuario y la contraseña, actualizar y eliminar. Y el cuerpo de la tabla va a tener el PHP donde vamos a obtener la consulta y poder ver los datos que hemos ingresado a través del formulario anterior. Bueno, abrimos el PHP, luego el include que va a obtener la conexión .php. La variable query va a ser igual a la consulta si, que se selecciona todos los campos de la tabla login cuando cargo es igual a 2. Es igual a 2 porque este está designado para los estudiantes. Después la variable resultado y va a ser igual a MySQL query para poder obtener la consulta. eh, Variable conexión para poder tener la conexión con la base de datos. La variable query para obtener la consulta. Luego vamos a hacer un while eh, y la variable row, que es la de las filas, que va a ser igual a MySQL Fetch Array, donde va a obtener, todas las filas que se hizo en, en la consulta y, y luego vamos a poner
Dentro de eso, los resultados mediante un eco con la variable row que va a tener todas las filas asociadas donde nombre es nombre completo, donde va a venir el nombre completo, el cargo, el usuario y la contraseña. También vamos a poder actualizar y eliminar los datos de, de la tabla o la base de datos. Esto sería lo mismo con lo de los docentes para poder crear, actualizar o eliminar los docentes. El PHP para poder insertar los datos en las tablas va a ser el siguiente. Vamos a incluir la conexión .php. em, Luego vamos a hacer una condicional si cuando le dan al botón registrar, si eso es cierto, entonces va a ser lo siguiente. Primero, colocamos todo en variable. En este caso vamos a crear una variable tipo usuario que va a almacenar todo lo que se inserte en el input type del usuario, de input type test del usuario, lo mismo que va a almacenar la contraseña. Cuando escriben la contraseña, lo mismo con el nombre y con el cargo. Luego se va a hacer la consulta. La variable query va a almacenar toda la consulta. Va a almacenar toda la consulta que va a ser igual a insert into login. O sea que va a insertar todos los datos que, que el administrador ingrese aquí al login. Va a ser el usuario, la contraseña, el nombre completo, cargo. Luego todo esto se va a almacenar en la variable resultado, que va a ser igual a MySQL y query, que va a tener la conexión y la consulta. Si vamos a hacer una condicional si la variable resultado, si la variable resultado resulta correcta, entonces nos va a redireccionar al, al proyecto estudiante de crear.php y nos imprime que el estudiante se ha creado correctamente. Si no, entonces nos imprime un error, nos imprime la consulta y nos imprime que una, un error en la conexión. Luego se cierra la conexión. Para eliminar los datos, abrimos el PHP, incluimos la conexión. eh, esta variable id va a almacenar, va a obtener todo del campo ID de la base de datos. Entonces la consulta que va a tener la variable sería query, que es igual a eliminar de login, donde id sea igual a id. O sea que está llamando a esto que está en la base de datos, y todo eso lo va a almacenar en un resultado que va a ser igual a MySQL y query, de obtener la conexión y la consulta. Si esto resulta correcto, si, si el resultado que obtienes
Entonces nos redirige al proyecto estudiante crear.php. Ahora para actualizar los datos, vamos a hacer un documento de HTML donde va a tener un estilo, los inputs, los botones. Luego cerramos esto. Él va a tener un color de fondo. Luego abrimos el PHP donde va a incluir nuestra base de datos, la conexión.php. Si lo que obtiene el get es correcto, entonces va a ser y creamos una variable id que va a obtener todo lo que se almacene en la id de la base de datos. Luego vamos a crear, en esta variable query se va a almacenar toda la consulta que va a ser la siguiente. Sele- Seleccionar todos los campos de login donde id sea igual a la variable id. Luego en la variable resultado va a almacenar todo lo que toda la consulta en MySQL y query, donde también va a almacenar la variable conexión y la variable de la consulta. Luego con la condicional, entonces MySQL num row, si, si, si todo lo que obtenimos en el resultado en las filas es igual a 1, hacemos la variable row que es igual a MySQL if array, que va a obtener todas los, todas las filas asociadas con, eh, con la variable resultado que obtiene la consulta. Luego con la variable nombre que es igual a la variable row que obtiene todas las filas, y si la fila es nombre completo, entonces la va a obtener. Lo mismo con el cargo, va a obtener el cargo, y si usuario es igual a row, va a obtener el usuario, y lo mismo con la contraseña. Luego para actualizarlos, esto era para poder obtener y mirar los campos en un formulario para saber qué debemos cambiarle. Acá en este es para poder actualizar. Si, si cuando le dan en el botón actualizar, entonces se crea la variable id que va a decir que va a obtener todo todos los campos, va a obtener el campo id. Luego se crea otra variable nombre donde va a obtener, donde va a almacenar mediante el método post el nombre completo, el cargo, el usuario y la contraseña. Después de esto hacemos la consulta que va a almacenar o que va a actualizar los datos, el, que sería igual a update login de,
que va a cambiar los siguientes campos, donde nombre completo es igual a nombre, cargo es igual a cargo, usuario es igual a usuario, contraseña es igual a la variable path, donde id sea igual a la variable id. Y si esto correcto, entonces no, nos vamos a redireccionar al proyecto estudiante crear.php. Luego se hace el formulario donde va a tener una acción sobre el mismo y un método post. Va a tener unos inputs de tipo texto mm, y de tipo password y unos botones para poder actualizar la información. Acá en los de tipo texto y el tipo password va a imprimir los valores que se hicieron en la consulta para poder obtener todos los datos de login y poder mirar cuáles son los datos y después actualizarlos. Ahora en este caso, después de que el estudiante ingresa, le va a aparecer la siguiente página donde va a tener un estilo, un cuerpo que va a tener un color. Luego va, se va a crear un formulario donde va a tener una acción sobre el ingreso. Luego se crean unos botones para poder obtener unos enlaces, los cuales van a ser el perfil, materias, calificaciones y poder cerrar sesión. Después se hace una tabla para que el estudiante pueda ver su información personal y para que la información del estudiante aparezca, vamos a abrir un PHP donde incluir la base de datos mediante la conexión .php. Este archivo eh, contiene la base de datos. Entonces, si no hay conexión, pues manda un mensaje, no hay conexión y luego nos bota el error. En cambio, si se crea la consulta, que la variable SQL va a contener el seleccionar todo de estudiantes y luego la variable ejecutar va a tener o va a ser igual a la conexión. Esa conexión va a tener una consulta que se almacena en la variable SQL. Si luego todo lo vamos a hacer en una condicional, si ejecutar, si es diferente ejecutar, entonces nos va a imprimir que hay un error en la sentencia y nos va a botar y nos imprime la consulta que hicimos. En cambio, si ejecutar, si el número de columna de filas es igual a 1, entonces todo esto lo vamos a hacer mediante un while. Si la variable row es igual a ejecutar que nos va a asociar todas las filas que sean igual a 1. Entonces, si esto es cierto, nos imprime que identificación es igual a la variable row y de estudiante, el nombre es igual a la variable row, nombre estudiante,
correo electrónico y también el teléfono. De lo contrario, entonces nos imprime cero resultados. Se cierra la conexión con la página docente cuando ingresa. Tiene un estilo, el cuerpo y vamos a hacer un formulario. Luego creamos un botón para poder que el docente cierre sesión y dentro de una tabla se almacenará toda la información personal de este docente. También agregamos una imagen que sería como la foto de perfil y luego abrimos el PHP, el cual contiene la base de datos, la conexión a la base de datos. Si no hay conexión, pues nos imprime que no hay conexión y nos bota un error. En cambio, eh, la variable SQL va a almacenar la consulta que va a hacer seleccionar todo de profesores cuando id de profesores es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego todo esto se almacena en la variable ejecutar que va a ser igual a la conexión de la consulta y la consulta que está almacenada en la variable SQL. Si ejecutar, luego todo esto lo vamos a hacer en una condicional si, si ejecutar, si es distinto a ejecutar, a la variable ejecutar, nos imprime un error en la sentencia SQL. En cambio, si ejecutar el número de columnas es mayor a cero, entonces todo esto lo hacemos mediante un while. Si el while, eh, la variable row va a contener a la variable ejecutar y todas las filas asociadas con la consulta. Luego nos va a imprimir la identificación que es igual a la variable row con su nombre, id, prof, y el nombre, el nombre y el apellido juntos y el correo electrónico. Además, con su teléfono, dirección, la profesión y listo. En cambio, de lo contrario, si no ejecuta ninguna de estas, entonces nos imprime cero resultados y cierra la conexión con la base de datos. También el docente puede ver los estudiantes y también puede ingresar notas. Entonces, en este caso, creamos un formulario, creamos una tabla. Esta tabla va a obtener un botón para poder ver a los estudiantes mediante un redireccionamiento, un hreferen
Y lo mismo con el de ingresar las notas. En esta página el docente va a poder ver a los estudiantes, va a tener una lista de estudiantes. mm, Va a tener un estilo y un cuerpo. En ese cuerpo va a tener un label que va a ser como el título, lista de estudiantes. Luego se hace una tabla donde va a tener, en esa tabla se obtiene el título o la cabeza de la tabla, tener la ID del estudiante, el nombre del estudiante, correo, edad, género, estado civil, dirección, teléfono celular, teléfono casa, y de nota y de carrera. Se cierra y se abre el cuerpo de la tabla, en el cual se abre el PHP. eh, Ingresamos, creamos la conexión a la base de datos. Luego hacemos una variable que va a tener la consulta, que va a ser seleccionar todo estudiantes. El resultado va a ser igual a MySQL query, que va a ser para poder obtener la consulta. En esto va a tener la conexión y la consulta. Todo esto va a estar dentro de un while. Si la variable row, la variable row va a obtener a MySQL si todas las filas asociadas con la consulta. Entonces nos va a imprimir todos todas las filas que estén en la tabla de estudiantes. Cerramos el PHP y luego se cierra el HTML y así finalizamos. Gracias. Bueno, gracias. Eso ha sido todo. Esto, pues en sí es nuestro proyecto de la materia de programación de bases de datos del semestre 2 de la ingeniería de sistemas. Muchas gracias. Muchas gracias.